Digan sí, no. Sí, le escuchamos, profesor. Muy bien. Muy bien, estimados amigos. Bienvenidos a nuestro curso. Y empezamos entonces la clase de quechua del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver y podamos pues aprender un poco más del quechua. La anterior clase hemos avanzado el pita, ¿no es cierto? Hoy día vamos a seguir trabajando, pero en este caso vamos a entrar al mundo del pima, ¿ya? A ver, aquí estamos. Pima 27. Pima. Un momentito, por favor, un momentito. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Yo curvo, Nacho. Rikukumi. Cosa. Entonces, el día de hoy hablamos de Macedonia, ¿ya? Recuerden eso. ¿Cuál es el tema de este pronombre interrogativo que estamos viendo? En este caso, que dice Macedonia. ¿Y cómo trabajar este grupo de pronombres? ¿Ya? Vamos a hacer algo muy sencillo que nos va a ayudar bastante. Lo primero, debemos conocer, saber, entender cuál es el origen del man, qué significa, qué se traduce el pronombre interrogativo man al quechua. ¿Cómo puede traducirse? A ver, entonces, para ello, estimados colegas, amigos que nos están viendo por las redes sociales, veamos lo siguiente. Ya, a ver, aquí estamos. Ya, veamos. Mira, nos encontramos con el pima, ¿ya? Entonces, en este caso, estimados colegas, vamos a entender qué significa el man. Aquí está, mira. ¿Qué significa el pronombre interrogativo man? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Entonces, muchas personas se equivocan y dicen, oye, el man, así como en el caso, como está, el sufijo man, estimados, se traduce en dos versiones. Aquí te voy a dar la idea. El sufijo man que estamos viendo aquí tiene dos posibles traducciones. Pero antes de hablar de una traducción, hablemos de algo muy interesante que viene a ser el tema. La palabra que nosotros vamos a hablar es orientación. Recuerden esto. ¿Orientación de qué? Cuando utilizas una, estás hablando de la orientación de una acción hacia un lugar, hacia una persona, hacia algo. Entonces, hablando de orientación, nos encontramos con la primera traducción. A. Con la segunda, que viene a ser hacia. Estas dos traducciones son literalmente o se traduce en quechua como sufijo ma. ¿Me entienden? Entonces, cuando nos encontramos con esto, nosotros automáticamente vamos a imaginar y decimos, cuando yo quiero decir, yo voy a Cusco, estoy indicando, por ejemplo, que está haciendo a Cusco, orientación de una acción, ¿hacia dónde vas? Para esto también es importante los sentidos de orientación. Por ejemplo, España, ¿qué es lo que? ¿Ya? Por ejemplo, un sentido de orientación que podemos utilizar. Encima o hacia arriba. Por ejemplo, estos son algunos sentidos de orientación que podemos trabajar. España es derecha. En la pantalla, lo contrario, izquierda. Mira, fíjate. Uchari, ¿ya? Arriba, o en algunos casos lo dicen como Hana, ¿ya? Y por ahí es hacia abajo. Entonces,
Con cada uno de estos podemos trabajar nosotros, estimados colegas. ¿Me entienden? Ahora, por ejemplo, yo puedo plantear una idea y decir, paña, bueno, ¿qué significa paña? A la derecha, mira, fíjate, a la derecha o hacia la derecha. Pero en este caso, estimados, es el sentido de orientación. ¿No es cierto? Ese man me está dando esa idea de a la derecha o hacia la derecha. Entonces, cuando nosotros combinamos nuestro famoso pronombre interrogativo, el más el más, nos encontramos con la siguiente traducción. ¿Cuál es la traducción? Es quién. ¿Ya? ¿Quién? Puede ser. Y como este man se traduce literalmente como a o hacia, simplemente mi oración sería a quién. ¿Ya? ¿A quién? Y puede ser como aquí. ¿Me entiendes? Entonces, tengamos en cuenta esa idea. ¿Ya? ¿Me entiendes? Por favor, ¿me entiendes? ¿Se entiende, por favor? ¿Está entendiendo? ¿O hay alguna interferencia? Chachi. Ya, muy bien. Entonces, estimados amigos, por ejemplo, yo tengo una pima aquí. Entonces, tú realizas una acción, dos cosas, ¿ya? Una orientación hacia algo. Por ejemplo, yo te digo, una apañe. Yo te estoy diciendo, una apañe. La oración sería, ¿a quién? ¿Ya? ¿A quién llevas? Entonces, esto es la orientación de una acción. ¿Hacia quién llevas tu mano? ¿Ya? No te equivoques con pipa, que también es para quién. En este caso, solo estamos hablando de pima. Pima para orientación. Luego, el objetivo, ¿a quién llevas aquí? Son personas. Por ejemplo, ya chachi, ma, apa, ni. Puede ser. Y plantea la pregunta, Juan, ma, y fíjate, andata panchi, andata a panchi. Y le estoy diciendo, Juan, aquí llevas el pan, y Juan puede responder, Ronnie, ma, apa, puede ser una respuesta. Entonces, estimados colegas, a partir de esto entendamos que el punto hacia el mal es el sentido de orientación de una acción hacia una persona o a una persona. ¿Ya? No se equivoquen, solo tengan la idea del sentido de orientación. ¿Ya? De direccionar una acción. Direccionar una acción. Entonces, en este caso, el objeto, o en este caso, la dirección o el objetivo siempre va a ser una persona. Por ejemplo, yo te digo aquí, ya tenemos algunas preguntas y respuestas, ¿eh? Por ejemplo, otra pregunta que te puedo decir es lo siguiente. Vamos a plantear otra pregunta. Por ejemplo, Juana, yo te pregunto, ¿qué vamos a utilizar algunos? ¿Qué hay? Achata, mira, una, ahora, aquí podemos utilizar ya algunos recursos. No solo puedo, en este caso, hablar toda la vida primero, porque la oración sencilla sería Juan, fíjate, ¿qué?
Pero en este espacio podemos agregar ya qué cosa. Vamos a agregar, un momentito, vamos a dar acceso a sus compañeros. Podemos agregar un objeto. Por ejemplo, para ello, puedo trabajar un poquito de vocabulario, ya tenemos ideas. Vocabulario. Pachacuna, ¿qué es pachacuna? Prendas de vestir. Empiezo con wara, que vendría a ser pantalón, wali, que viene a ser falda, puedo utilizar kusma, puedo utilizar el chusta, que es bolso, chumpi, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tengo un poquito de vocabulario. Esto lo voy a utilizar si lo voy a utilizar. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta ese vocabulario, puedo agregar también un tipo de vocabulario. No, ya no tengo vocabulario, sino vamos a conocer aquí algunos pronombres prácticos. Pongamos aquí. Pronombres demostrativos. ¿Y cómo podemos demostrar este derecho? Primero tenemos el CAI, luego encontramos el CHAI, y luego encontramos el CAFAI, o simplemente el CUA. Entonces, ¿cómo se traduce cada uno de estos? Por ejemplo, CAI es este o esta. CHAI, imaginamos CHAI, ese o esa. CAFAI o la viene a ser aquel o aquella. Ya tengo. Entonces, estimados, tengo aquí dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son? Un poco de vocabulario que voy a estar conociendo poco a poco. ¿Ya? A ver, alguien está comentando por ahí. Vamos a ver. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Aquí no. Buenas noches. El audio está opaco, no se entiende nada lo que usted habla, profesor, con disculpas del caso. Los demás, ¿está igual para todos o solo para algunos? Está bien su audio, pero yo escucho Ya, bien, chachi. normal. Ya, chachi, alinta huyarisiani kay Lima llaqtamanta pacha. Ya. La Chachi, debe ser su audio de la Miss. Yo te escucho. Sí, puede ser, ¿eh? Y yo estoy en mi casa ya y ya tengo ya con el micrófono estamos. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Mira, estimados colegas. Tenemos aquí un poco más de vocabulario. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Te voy a enseñar a ordenar un poquito más tus respuestas. Si aquí estoy hablando de lo siguiente, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, la tarea que estamos, o el trabajo que estamos haciendo hoy día, es solo trabajar el PIMA. Y aquí lo voy a poner. Lo único que estamos trabajando, estimados, es el PIMA. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Como ya tengo el PIMA, la pregunta, voy a decir un pronombre demostrativo y te voy a dar una estructura. Mira, vas a poner el sustantivo, luego le vas a agregar un ilustrativo, luego le vas a agregar una prenda, luego la prenda, ¿qué le vas a agregar? Y más atención a la página. Después de la prenda, vas a aumentarle el verbo. Pero ojo, esta prenda tiene que ir con el, a ver, ya, hasta nomás, ¿ya? Ahora, veamos, yo pongo el sustantivo. Imagínate el sustantivo vendría a ser Juana. Juana.
Ahora, en este espacio aquí abajo tengo los pronombres demostrativos. Agarro un pronombre y pongo Kyle, por ejemplo. Juan, Kyle, ya está. Prenda, cualquiera de las prendas que tengo aquí. Y pongo aquí, guarata. En este caso, cuando utilizamos prendas, siempre va a ir con el ta. Ahora recién viene el famoso. Mire, ahora estamos trabajando. Y aquí sí te voy a poner. Primero ponemos el sustantivo, luego ponemos el demostrativo, prenda está, que va a ser el verbo. Mira, el sustantivo yo puse y lo voy a poner con un color celeste. Y aquí está el sustantivo. Y ya está. Ahora, el demostrativo. El demostrativo he puesto con un color rojo. Y aquí está el demostrativo. Ya está. Ahora, la prenda con el ta voy a poner con un color morado. Y lo pongo aquí. Guarata. Ya está. El clima va a ser siempre un recurso importante porque la clase de hoy es el clima. Así que lo pongo con color verde. Y aquí pongo Juan que guarata. Lo voy a poner con color verde. Y pongo el verde. Pan. Entonces, esta es la pregunta. Juan. Ya, para que tengan una idea ya. Yo les estoy dando esa idea. Entonces decimos, Juan, que guarata, priman a panqui. ¿Cómo voy a responder a esta pregunta yo? Como les dije en clases pasadas. Característica que siempre vamos a encontrar la respuesta en la pregunta que nos plantea. Si estamos hablando de te vas a dar cuenta que aquí mismo está la respuesta. ¿Cómo está? Puedo responder. Si no se pone tal o chay, puedo poner nomás tal. Mira, lo único que pasa, guarata, solo cambia. ¿Qué cosa cambia? Podemos copiar todo esto y lo único que va a cambiar es la orientación. Mira. En ese caso, mira la respuesta, Mira, fíjate. Muja, trae guarata, este famoso pronombre interrogativo va a cambiar. Y ponemos, por ejemplo, voy a poner mai, mamaima, apanti. Entonces, la respuesta sería solo eso. ¿Ya? Fíjense, estimados. La respuesta sería solo eso. Apa, ni. No está. Ni ojo que la. Esa sería mi respuesta. Entonces, la mayoría de los recursos están siempre en la pregunta. Entiendo bien la pregunta y automáticamente la respuesta va a ser fácil. ¿Me están entendiendo? Entonces yo te digo, firman apañ. Puedes cambiar. Lo que puedes cambiar es el mamaima. Puedes jugar taitaima, osaima, o armima. Puede llevar a muchas personas. ¿Entendido? ¿Me están entendiendo, no es cierto? Entonces, estimados colegas, mira, fíjense, así de simple se utiliza el famoso pima. ¿Ya? Ahora, en nuestro libro hablamos de esto, Nos dice, mira, dos cosas muy importantes. El famoso pronombre interrogativo significa quién y se utiliza para preguntar a la persona o personas que realizan o reciben una acción. Man es un sufijo que indica dirección, orientación, ¿ya? Usado para señalar que la acción está dirigida hacia algo, se traduce como hacia. Aquí tenemos algunos ejercicios. Nos dice, a ver, Pima apan, ¿a quién llevas? Mama ima apan. Piman conja. Taiteima conja.
Piman churanja. ¿A quién podrá? Taitaiman churanja. Pikunaman, ¿a quiénes llevarán? Taitaikunaman a Pasunchi. En este caso, mire, si nosotros estamos planteando esta pregunta del Piman, mira, podemos trabajar también de una forma que vendría a ser, estimados, en este caso, ¿qué cosa? Aquí podemos trabajar de la siguiente manera. Un momentito, ya, un momentito. No me quiere hacer caso. Ya. Mira, fíjense, teniendo esta idea, yo puedo trabajar y decir, Rolly, mira, how is it? Rolly, si quiero, trabajo el caso plural. Digo, Kai, Guarata, mira, estoy diciendo Rolly, que Guarata. Aquí vamos a demorarnos un poquito. Era pues la expresión normal. Piman, decimos así. Pero hoy día vamos a agregar el pluralizante, que vendría a ser picuna. ¿Puedo utilizar? Sí. Picuna, plural. Ya está. Esa es mi pregunta. Rolly, ¿qué guarata picuna churay? Entonces, ¿cómo podría responder en este caso? ¿Ya? ¿Qué guarata picuna churay? Y mi respuesta sería lo siguiente. Por ejemplo, Muja, Kai, Guarata, lo mismo estoy copiando. Picuramun, simplemente pongo wow, hi, una, man. Frankie, chu, ora. Esta sería mi respuesta. Entonces, estimados, lo que estamos planteando aquí es que si utilizamos plural en la pregunta, también en nuestra respuesta debe haber un plural. Eso es obligatorio. ¿Me están entendiendo? Entonces, utilicen aquí el kuna para poder plantear ejercicios. Rolly, que barata pigunaman choranki, ñoja que barata, o kunaman choran. O simplemente podrías plantear y decir, pikunaman, imagínate, apanki, ¿a quiénes llevas? Y aquí puedes responder, ¿ya? Ya, cha, chir, kunaman, apa, ne. Ya está. Puedo utilizar más profesiones. Pikunaman, por ejemplo, konki. Pikunaman konki, ¿a quién les das? Puedo poner, por ejemplo, que me pongo a los abogados. Entonces puedo poner ama, chahkunaman, ¿qué cosa? Ne. Puedo plantear preguntas de esa manera y también sus respuestas. ¿Entendido? ¿Me están entendiendo? Manachu. Soy Marica Muiz. Preguntas, dudas, aquí estamos para responder. Preguntas, dudas, comentarios. Picunaman, piman. Canchita Puico, Manachu. Manachu Can. A ver. Sí, profesor, pero sabe que yo quisiera de que por favor, así como nos está explicando, también nos lo explique en castellano. Muy bien. Entonces, mira, colegas, lo que estamos haciendo aquí, a ver, ¿qué se está utilizando? ¿Qué verbos estamos utilizando? El verbo hoy, aquí ponemos, mira, fíjate, verbos que son de uso frecuente, no todos los verbos vamos a utilizar. Uno de los verbos es el verbo hoy. ¿Qué es hoy? Es el verbo dar. Por ejemplo, el verbo chure es el verbo chure, es el verbo poner. No con todos los verbos a trabajar. Pikunaman, mijunki, no puede ser.
Pima mijunki tampoco. ¿A quién comes? No. Orientacional. Si no hay verbos, una cantidad nomás de verbos. ¿Ya? Un momentito, por favor. Ya, mira, fíjense, vamos a explicarles otra vez. ¿Ya? Cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, vamos, ¿de dónde estoy trayendo el apanqui, el apani? Simplemente estoy trayendo de todo lo que he aprendido en el primer libro, o sea, los tiempos verbales. Los tiempos verbales que hemos trabajado, que conocemos, son los siguientes, pues. Yo te dije, Ham siempre va a trabajar con la terminación ink. Nuja va a trabajar con la terminación ni. Pai trabaja con la terminación n. Esto mismo estamos poniendo en práctica. Por ejemplo, Ham, pikuna manjonki, podría ser, ¿no es cierto? O simplemente aquí puede ser pikuna manjon, utilizando la n. Aquí está. Utilizo la n. Pikuna manjon. Ahora, puedo utilizar pikuna manjon. ¿A quiénes da? Pikunaman, ¿a quiénes? Kunchik. ¿A quiénes damos? ¿Ya? Pikunaman, kunku. ¿A quiénes damos? Solo nosotros. O sea, los sufijos iku, mira, fíjate, inkichi, inchik, ¿ya? La N que estamos utilizando aquí arribita, son los recursos que me está dando, que me carga el significado en qué persona estoy hablando. Aquí normalmente tendría que ir ham, pikunama, konki. Pai, pikunama, kon. ¿Te das cuenta? O sea, pai, ñujanchik, pikunama, konki. Ñujaiku, pikunama, koiku. Ahora, en castellano, ham, pikunama, konki. ¿Tú a quiénes das? Pai, pikunama, kon. Él o ella, ¿a quiénes da? Ñujanchik, pikunama, konki. Nosotros, ¿a quiénes damos? Y por último, ñujaiku, pikunama, koiku. Nosotros, excluyente, ¿a quiénes damos? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo voy a responder? Como les he enseñado, el inki siempre va a tener la respuesta con n. Mi respuesta sería ñuja a los hombres, runa, unama, jone. Esa sería mi respuesta. Yo estoy respetando la regla A, que siempre trabaja con el inki, y mi respuesta es ñuja, que siempre trabaja con él. ¿Y qué recurso me estoy aumentando? Runa, kuna. Runa, hombres. Lo demás es lo mismo. Por ejemplo, pai, pikuna, manjón. Puedo responder. Pai, profesiones. Por ejemplo, carpinteros. Carpinteros, uyu, yaj, yaj. Lo demás es complementario, lo que he aprendido. Kuna, man. ¿Qué cosa? Hum. Ya está. Entonces, el recurso que estoy aumentando en esta clase solo es un vocabulario que he aprendido. Paikulu, yaj, yaj, kunama, hum. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ñujanchik, pikunama, junchik. ¿Nosotros a quiénes damos? Puedo responder. Ñujanchik o ñujanchis, ¿ya? Una profesión. Por ejemplo, dentista. Kiru, kama, yo. Ya está, mira. Kiru, kama, yo. Lo demás, complemento. Kuna, man. Hun, chik. Ya está. Entonces, mira, aquí te explico algo. Cuando me preguntan con el ham, mi respuesta con el ño. Cuando me preguntan con el pai, mi respuesta va a ser con el pai. Esto no hay duda. Cuando me preguntan con el ñojanchi, mi respuesta es con el ñojanchi. De eso no hay duda. Cuando me preguntan con el ñojaiku,
y ayer hemos avanzado, o el día miércoles hemos avanzado, mi respuesta es con el hamkuna. Y pongo hamkuna, ¿qué cosa? Pikunama. Ya no pongo pikunama, sino voy a poner una profesión. Por ejemplo, Paco, curandero. Paco, cuna, man. ¿Qué cosa? Con y chico. Ahora, pero ¿por qué viene, en este caso, por qué he puesto el inquichik? Esto. Vamos a poner el color negrito y veamos. ¿Por qué estoy poniendo aquí el inquichik? ¿Cuál es el motivo? Si mi pregunta es con el índico, como te dije, cuando me preguntan con el haiku, yo respondo con el hamkun. Estas son algunas reglas que hemos aprendido en la anterior clase. Entonces, estamos poniendo o estamos utilizando cada uno de esos aprendizajes que tuvimos en la anterior clase. ¿Me entienden? Entonces, mira, fíjense, colegas, aquí. Yo te puedo preguntar así, y no siempre va a trabajar con, o los verbos con los que vamos a trabajar son pocos. Por ejemplo, el verbo hoy, el verbo churai, ¿ya? Si se dan cuenta, no va a trabajar con otros verbos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar otro verbo, como el verbo taki, no te voy a preguntar, pai, pimantakin. Pimantakin, en este caso sería pipastakin. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Solo algunos verbos. Piman, con, pimanchura, podemos utilizar apay. ¿A quién lleva? Puedes utilizar piman, apan, llevar. ¿Qué más puedes utilizar? Por ejemplo, piman hatun. ¿Qué es hatun? Hatun. ¿A quién vende? ¿Ya? Piman, ¿qué más? A ver. No hay muchos verbos, son poquísimos los verbos que se pueden utilizar con el piman, porque tú no puedes utilizar, por ejemplo, piman, mikum. ¿Por qué? Esto literalmente se traduce como ¿a quién come? ¿Puedes comer a una persona? Porque el pi es exclusivo para una persona. Entonces, por consiguiente, en este caso, esta pregunta o esta expresión es incoherente. Por eso no funciona con todos los verbos. Taking tampoco funciona. ¿A quién canta? Podría ser, pero en este caso vamos a hablar de un caso, literalmente se puede funcionar, pero para este caso de orientación vamos a hablar con otro sufijo, ¿ya? Por ejemplo, pimantusum tampoco se puede utilizar. Hay verbos con los que no se va a poder trabajar. Si te estoy dando algunos verbos, son aquellos que tal vez puedas trabajar con ellos o que tienen más coherencia en la oración. ¿Ya? ¿Me entienden eso, por favor? Entonces, yo te pregunto, por ejemplo, con un verbo, roli, ¿ya? Kai, como pan, antata, pima, ¿ya? Apan, por ejemplo. Tú, te estoy pidiendo, Rolly, ¿a quién lleva este pan? La respuesta, a Rolly, puedo responder con Chay, si es posible. Chay, Antata, y puedo poner una persona. ¿Ya? Puedo poner una persona. Lidia, y pongo. Lidia, man, y hasta. Estoy indicando orientación de una acción. No toda la vida me va a tocar este tipo de preguntas sencillas. Puede preguntarme una persona y dice, Rolly, ¿ya? Kai, al J, ¿puedo llevar un perrito? Pi, Pikunaman, ¿ya? Aparjan en tiempo pasado. Aparjan. ¿Y cómo respondo? Si me pregunta en pasado, mi respuesta en pasado. Rolly, puedo poner. Kai, al J, Pikunaman, pongo una persona. O a quiénes. Puedo poner
Por ejemplo, ninkunama o panankunama, ¿ya? Paninkunama lleva a sus hermanas. O aparjan en este caso. Apar, una expresión en el tiempo pasado. ¿Me están entendiendo? Entonces, estimados colegas, estos aspectos hay que tener en cuenta. ¿Ya? Necesito hay que tener en cuenta. Ahora, regresando a nuestro libro, nos encontramos aquí. Mira. Tigunama pankichi, ¿a quiénes llevarán? Teigunama, apa, suchi. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, nos dice, única oración con la persona o ser correspondiente. Pima honki. Aquí pongo, mamaiman honi. ¿Puedo poner aquí? Mamaiman honi. Ahora vamos a poner ya. Un momentito. Aquí está. Y decimos, Pima honki, mamaiman honi. Ya está. Piman apanki. ¿A quién llevas? Por ejemplo, puedo llevar y digo, Wauhiman apa ni. Voy respondiendo mi libro. ¿Qué más nos mira? Piman Wiyanki. Aquí en cuentas, quizás puedo poner Kai, Kaiman, Wi, Ya, Ni. Piman Haiwarinki. Haiwari es alcanzar e invitar. Puedo poner, por ejemplo, Sinchi, man, utilizando profesiones. Haiwa, ya está. Sinchi man Haiwari. Alcanzo al policía o invito al policía. ¿Están entendiendo? ¿Ya? ¿Están entendiendo, no es cierto? ¿Tienen el libro? ¿Están trabajando con el libro o no están trabajando? Tienen que trabajar. ¿Se están entendiendo? ¿Se está entendiendo? Dígame si no, un poco. Sí. Vamos. Todo menos, Está, sí está entendiendo ese profesor y está muy bonita la clase. Ya, gracias. Ahora, nos dice aquí abajo, el ejercicio 2. Corrige las expresiones incorrectas. Subraya el error y reescribe la oración correctamente. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo único que te estoy pidiendo es que tú reconozcas qué cosa, el error y reescribas la oración correcta. Por ejemplo, Piwanta Panki, ¿está bien la expresión o no? Piwanta Panki. No tiene coherencia, ¿no es cierto? Como no tiene coherencia, a ver, dígame, si no tiene coherencia esta oración, ¿yo qué voy a hacer? Simplemente lo corrijo. Y le digo, Piwanta Panki, no. ¿Cómo tiene que ser? Piman Apanki. Ya está. Ahora, ojo, estimados. Aquí te voy a dar una idea más. ¿Ya? Una ideita más te voy a dar para que entiendas, antes de su participación. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con esta expresión, piman, podemos utilizar el validador mi. Piman mi. O sea, es válido. Tú puedes trabajar aquí el validador. O simplemente, por ejemplo, aquí, si te has dado cuenta, estas oraciones, ¿ya? Que estamos planteando aquí, por ejemplo, es Roli, Kate, Antata, Piman, Apan. Es una oración o una expresión muy seca, no tiene carga emocional. Si yo le quiero cargar emociones, puedo agregar mi validador. Kate, Antata, Piman, mi Apan. Aquí yo me doy cuenta que le estoy dando más sentido a mi oración. Roli, Kate, Antata, Piman, mi Apan. Roli, Kate, Antata, le llaman mi Apan. Este validador mi le da más musicalidad a mi expresión. Por ejemplo, Rory, que hay algo que Kunaman, aparjan. Dices, Rory, aquí les llevo solo agregar más color, agrego el mi. Y diría, de la siguiente manera. Rory, que hay algo que Pikunaman, mi aparjan. Y Rory, que hay algo que
paninkunaman mi. Y este caso, utilizando el validador enfatizador, le estás dando más sentido a tu oración. ¿Me entienden? Entonces, pueden hacer esto, estimados. El uso de validadores y enfatizadores es normal. ¿Ya? Muy bien. Ani, a ver, te escuchamos, Ani. Ya, ¿Tienes Chachi, preguntas? ¿Quieres sí, sí. comentar algo? Una pregunta. Ya, Chachi, ¿puede hacer una diferencia entre el pita y el piman que estamos haciendo hoy? Ya. ¿Cuál es la diferencia en pita? Pita. ¿A quién? ¿Ya? Y piman. También viene a ser ¿a quién? ¿Qué dicen? ¿Y cómo diferencio yo cada uno de estos? ¿Ya? Interesante la pregunta. ¿Ya? Mira, dos cosas muy importantes aquí. Por ejemplo, aquí tú realizas una acción, ¿ya? Una acción, ¿ya? Y esa acción que tú realizas afecta a una persona. Por ejemplo, Pita Suyanki. Estoy preguntando, ¿a quién esperas? ¿Ya? ¿A quién esperas? Estoy diciendo, esperas. Ahora, en este caso, veamos lo siguiente. Pita Suyanki, ¿a quién esperas? El segundo caso es, ¿ya? La acción, a ver, realizas una acción, pero esta acción va orientada a una persona o alguien. Ahora, yo digo, Piman Churanki. ¿A quién pones? Piman Churanki. Y esa, en este caso, sería, pues, ¿a quién pones? Ahora, veamos aquí. En este caso, cuando hablamos del pita, hablamos del objeto directo a quién afecta una acción. Pinta suya. Ahora, otra de las diferencias que tú debes tener en cuenta, estimados colegas, es la traducción o el contexto en el que tú te encuentras. También el verbo te va a dar mucho que entender, porque si yo, en este caso, digo, ¿a quién esperas? Pita suya. No todos los verbos, ¿ya? No todos los verbos van a trabajar con el ta. ¿Por qué se equivocan muchos? Aquí, por una sola cosa. Por el famoso, este a que estamos utilizando tiene, según el contexto en el que nosotros vamos a ver, en el primer caso habla de un objeto directo a quien afecta o beneficia, ¿ya? La acción realizada. Debes entender eso. Objeto directo, ¿a quién afecta, beneficia la acción que tú realizas? Ahora, en el segundo caso, solo estamos hablando del A que indica orientación de la acción. Pero, ¿cómo podemos diferenciar? Como hacia. O podemos decir hacia una persona, objeto, animal. Ahora, veamos aquí. Y la respuesta podría ser cuánta, ya mira, fíjate, cuánta suya espera Juan, ya. O sea, la acción que yo estoy realizando prácticamente
afecta a la persona, a Juan. Y en este caso, Piman Churanqui, mira, pongo a Juan. ¿Y cuál es la diferencia? Mira, la diferencia es que esta acción que tú realizas, ¿ya? Podríamos decir que en el segundo caso del Piman que estamos hablando, la acción va, en este caso, tú realizas la acción, como quien diría, en beneficio de alguien, en beneficio de alguien. En el primer caso, no realizas la acción en beneficio de alguien, sino realizas una acción, podría ser junto a una persona, ¿ya? Entonces, ahora, otro de los casos también que podemos hablar del man es que también lo podemos señalar como una flecha, ¿ya? Una persona que realiza una acción hacia otra persona. Puede ser, esa es la diferencia. Pero más que todo, estimados, la diferencia va a ser el contexto y el verbo. Por ejemplo, si en Pita Suyanki, ¿ya? Por ejemplo, Pita Suyanki, ¿a quién esperas? Los verbos no siempre van a trabajar en ambos casos. Por ejemplo, si tú ya pusiste Pita Suyanki, ¿a quién esperas? Y abajo lo mismo voy a querer poner Piman Suyanki, por ejemplo, ¿qué va a pasar? La expresión no va a tener sentido. ¿A quién, por ejemplo, podemos poner Piman Suyanki? No tiene una traducción, no va a tener coherencia y por eso hay que tener un poquito de cuidado con algunos verbos. Por eso se les da una lista de posibles verbos que podemos utilizar. ¿Ya? No van a trabajar con todos los verbos. ¿Me entienden? Entonces, este temita del a quién, va a también tener otro. Por ejemplo, ¿ya? Orientación pipas, ¿para quién? Pero no va a tener que, a ver, no va a hablar mucho con el para quién, sino en estos dos casos te vas a dar cuenta que es un poco complicado, un poco ambiguo ambas expresiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? En estos casos, lo único que tú tienes que ver en tu oración es la coherencia. La coherencia. Si tu oración es coherente, entonces está bien. Si tu oración no tiene coherencia, ¿qué va a pasar? Entonces tu oración va a estar mal. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. Por eso les digo, el quechua no siempre es tan literal como una persona quisiera, ¿eh? Muchas veces me han dicho, profe, pero esto yo lo puedo traducir literalmente. No, hay palabras como en estas situaciones en el que nos encontramos y decimos, ¿qué hacemos? Según el contexto. En el contexto en el que tú estás hablando, recién una expresión, un enunciado va a tener significado, ¿ya? O por ejemplo, como es Pita Suyanki. Puedo poner otro ejemplo. Por ejemplo, aquí puedo poner, ¿ya? Pita Yana Panki. ¿Qué estoy diciendo, Pita Yana Panki? Estoy diciendo a quién ayudas. ¿No es cierto? Ahora, Pita Yana Panki. Si te das cuenta, estoy utilizando el famoso ¿a quién ayudas? Ahora, si yo quisiera poner esta misma oración aquí abajo, el mismo verbo, ya no me va a funcionar. Piman, mira, fíjate. Piman, Yanapanki. O sea, si tú le hablas a una persona, Piman, Yanapanki, esta expresión no tiene sentido. ¿Qué significa? Es una expresión que realmente no tiene una carga significativa. Piman, Yanapanki, ¿cómo es eso? No tiene eso.
¿ya? ¿Lo puedes traducir literalmente? Claro. Piman, como te dije, ¿a quién? Yanapanqui, ayudas. Pero en este caso, estimados, esta misma expresión, Piman y Yanapanqui, no existe en el quechua. No tiene coherencia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los verbos que estamos utilizando. ¿Habrá algún verbo que pueda trabajar con ambos? Sí, puede haber. Vamos a ver más adelante qué verbo puede trabajar. Pero lo que yo les digo es que cuando tú estés un poco, te pierdas, busca coherencia, ¿ya? Entonces busca coherencia en el castellano y lo vas a encontrar. ¿Me entiende? Entonces, un poco loquito es este tema del aquí en el caso del pita y el piman, pero recuerden, el piman solo va a ser más orientación hacia una persona. Piman apanqui. ¿Cómo estoy diciendo? Piman apanqui. La acción de llevar, estoy diciendo, ¿a quién llevas ese objeto? Por eso les ponía ejemplos aquí, ¿eh? Por ejemplo, decía, Han, pikunaman honki. Aquí hay un objeto en medio de todo esto, cuando yo me planteo aquí, ya, mira, fíjense, esta oración que dice, Han pikunaman honki. Obviamente, aquí, entre paréntesis, estamos hablando de un objeto que estamos sobreentendiendo. Por ejemplo, Han, puedo poner, Antata pikunaman honki. Y otra de las cosas que tú tienes que entender, estimados, es que el ta, o en este caso el piman, siempre va a tener un objeto que va a ir en beneficio de alguien. Y en esta oración, si te das cuenta, por ejemplo, han, antata pikunaman honki. Yoja runakunaman honki. ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, pai, pikunaman honki. Pero también aquí hay un objeto que se sobreentiende. Por ejemplo, imagínate una fruta, añahuita, pongo, pikunamanjón, pai cuyuyajajonamajón. Pero ¿qué cosa está dando? Aquí hay un objeto que siempre vamos a sobreentender. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo sobreentiendo un objeto? Porque estoy en un contexto. Imagínate, estamos repartiendo, no sé, panes. Y yo te pregunto, pikunamanjonki. ¿Pero de qué estamos hablando? Del pan. Entonces aquí puedes poner pai, aquí, añahuita, este objeto se sobreentiende. Entonces, en el caso del piman, siempre va a haber un objeto de por medio. En cambio, en el pita, no es necesario un objeto de por medio. Y te voy a poner aquí. Mira, aquí está. En el pita, no, con mayúscula, no es necesario tener un objeto para entregar o dar a la otra persona, al oyente, ¿ya? No es necesario tener un objeto para entregar o dar al oyente. Ese va a ser el recurso que te va a ayudar. Ten en cuenta esto, no es necesario. Pero en este caso, para el piman, hablamos de que si es necesario tener un objeto de por medio que será entregado o dado como beneficio ¿a quién? Beneficio al oyente. Sí o sí debe haber un objeto. Entonces, en estas oraciones hay que darnos cuenta siempre de eso, que va a haber un objeto siempre de por medio. Como aquí, por ejemplo, dice, nosotros a quienes damos. Pero en esta oración te estoy dando una idea, o en este espacio, entre paréntesis, hay un objeto del que estamos hablando. ¿De qué estamos dando? Un objeto. Entonces, por eso hay que darnos cuenta. Siempre va a haber un objeto.
ya sea de manera tácita, de manera sobreentendida, pero va a haber un objeto. En cambio, en el pita no es necesario. Como por ejemplo, pita suyente, sujeto y verbo de frente. Y puedo, cuanta suyante. Por ejemplo, puedo decir, pita, por ejemplo, no funciona con objeto. Pita, kait, antata, apanki. No funciona. ¿No es cierto? Pita, kait, antata, apanki, no hay coherencia. Entonces, por consiguiente, aquí no necesitas un objeto. ¿Ya? Pues, en ese caso, utiliza un locativo tal vez, ¿eh? Pero en ese caso no es necesario. Ya, Peter Pan, ¿a quién llevas? Sí tiene sentido completo. Y como tiene sentido completo, digo, Rolita, apa, y ya está. Y mi oración tiene sentido. ¿Me entienden? Entonces, muy interesante la pregunta que nos hizo vuestra compañera, y nos ha hecho bastante reflexionar y entender un poco más en qué contextos para que no te equivoques. ¿Van entendiendo esa parte? ¿Han entendido? Manacho. Aria Chachir. Muy bien, nos dicen 24. Añaui, ¿qué es? Añaui es fruta, ¿ya? Añaui es fruta. Vayamos, en la página 24 nos dicen que tienen una duda. ¿Qué duda habrá en la página 24? Yintuta, ¿ya? Muy bien. Ahora tienen que seguir trabajando todo lo que estamos viendo aquí en la página 28, corregir esto. Ñaña Huanchuranja, ¿estará bien? Ñaña Huanchuranja. No, la expresión sería ñañan manchuranja. Si te das cuenta aquí, te das cuenta que hay un objeto de por medio. ¿Qué objeto será? Puede ser una prenda, ¿eh? Ñañaman, y pongo aquí achata churanja. Siempre hay un objeto de por medio que va a ser el beneficio de una persona. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, entonces, en este caso, completen este cuadro o estos ejercicios pendientes y luego pasamos al ejercicio número 3, nos dice, ¿eh? A partir de la respuesta, redacta la pregunta adecuada. Mama y man apani. ¿Cómo sería? Piman, apan, sí. Ahora ustedes tienen que plantear la pregunta. Piman, apan, ¿qué? La respuesta sería mama y man apan. ¿Ya? Entonces, por favor, trabajen. Tienen algunos recursos para trabajar. Hasta la página 20. En el ejercicio 4 dice, subraya la palabra que no pertenece al grupo. Forma incorrecta o ajena o uso de man, del man. Mama y man, algo como guayji, mañañawan. Por ejemplo, esto está mal, ¿eh? Entonces, lo que está mal, voy a subrayar. Por ejemplo, si te dice man, hariwan, también está mal y voy subrayando lo que no es. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados, hasta la página 29 tienen para trabajar, desde la página 24 hasta la página 29. Practiquen, practiquen y con eso vamos a seguir avanzando. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pajaringa mangamauta. Les doy una actividad que dicen, para que lo hagan. Ya, miren, les voy a enviar una actividad al grupo. Hasta las 10 de la noche háganlo. Es sobre el PITA. Todo lo que hemos avanzado con el PITA, les voy a enviar. Es un formulario, o quieren dar el día miércoles ya de evaluación sobre el PITA. Ustedes díganme. Sí, está. Miércoles. Miércoles, 10, miércoles. Miércoles, profe. Miércoles, por Ya, favor. entonces, el miércoles. Ya, está bien. Bueno, entonces con esto creo que esta noche terminamos. Espero que hayan aprendido un poquito más del quechua. Y de verdad, pues en este caso es muy bonito, estos temas. Ya pues, estimados, con eso nos
Con eso terminamos y nos vemos el día lunes en clase, ¿ya? Luego, un poco no es cama.